Bienvenidos a Emociones del Corazón, donde cada historia toca el alma. Amor, drama y superación te esperan en cada video. Si te gusta sentir con el corazón, suscríbete y deja tu like. Empezamos. Aquel día comenzó como cualquier otro, pero Ana ya sentía una opresión en el pecho que iba más allá de las náuseas del embarazo de 7 meses. Estaba allí, en el avión, junto a Luis, su prometido, quien debería haber sido su refugio seguro, pero que cada día parecía más distante, más enfocado en la sombra de un pasado que la atormentaba. Victoria. Ana veía su mirada, la forma en que suspiraba al hablar de su primer amor, y por mucho que lo intentara, no lograba convencerse de que era amada, no de verdad. Era una angustia silenciosa, que solo ella sentía, mientras el mundo a su alrededor parecía ajeno a la tormenta que se formaba. El aviso del piloto rompió el silencio del avión, y con él, la poca esperanza que Ana aún cultivaba. Menos de 10 minutos para el impacto. Su corazón latía desbocado, no solo por el miedo, sino por una certeza gélida que comenzó a instalarse en su pecho. Miró a Luis, buscando un destello de consuelo, de complicidad, pero encontró un vacío aún más profundo. Ese hombre, que un día juró amor eterno, parecía ya haber tomado su decisión, y no era por ella. El murmullo de los pasajeros, el pánico creciente, todo se volvió un borrón mientras sus ojos se fijaban en el rostro de él, que parecía distante, en otro plano de existencia. Era como si, para él, la vida de Ana ya no importara, o nunca hubiera importado de verdad. Un dolor punzante, más fuerte que el dolor físico que se anunciaba, se apoderó de ella, y entonces sucedió. Luis, el capitán, salió de la cabina, y lo que siguió fue una escena que se grabaría a fuego en la memoria de Ana, en todas sus vidas. Ese único equipo de salvamento, la última oportunidad de vida, en sus manos. Esa mirada que él dirigió a Victoria, una mezcla de devoción y desesperación, hizo que cada célula del cuerpo de Ana gritara en protesta. No hubo vacilación, no hubo duda. Luis ni siquiera miró a su prometida embarazada, ni un segundo de reconocimiento, de humanidad, solo la entrega rápida, casi reverente, de ese objeto vital para Victoria. Ana sintió que el aire salía de sus pulmones, no por falta de oxígeno, sino por la brutalidad del abandono. Ella, que llevaba un pedazo de él dentro de sí, fue simplemente ignorada, borrada de la existencia, como si no fuera más que un estorbo en su camino hacia la felicidad de otra. Era un desprecio tan profundo, tan cruel, que superaba cualquier grito de pánico que resonaba en la cabina. Lo más insoportable vino después, en esos pocos minutos que antecedían el impacto. Luis, con una frialdad que desgarraba el alma, se volvió hacia Ana y con una voz que parecía un látigo, la culpó. La culpó por estar embarazada, por ser celosa, como si toda la situación fuera una trampa suya, una conspiración para quitarle la vida a Victoria. Sus palabras resonaban en el espacio confinado del avión, mezclándose con los gritos de terror y la sirena de alerta. Pero los gritos más fuertes para Ana no eran los de los pasajeros, eran los de Luis. Y lo peor, él permitió que los demás se unieran a esa tortura verbal. Los insultos, las miradas de odio, incluso los empujones. Ana sintió las manos de otros pasajeros forzarla contra el asiento, culparla por algo que no era suyo. Era una humillación pública, un linchamiento emocional orquestado por aquel que juró protegerla. Su cuerpo, ya frágil por el embarazo, sentía cada golpe, cada palabra como una puñalada profunda. Y el impacto llegó. El mundo giró, el sonido fue ensordecedor, y la oscuridad lo engulló todo. Cuando Ana abrió los ojos de nuevo, una nueva vida se presentaba, pero no como un comienzo puro. Era un déjà vu agonizante. Los recuerdos de la vida pasada inundaron su mente como un torrente incontrolable. Cada detalle, cada dolor, cada humillación vivida junto a Luis. Todo estaba allí, fresco, vívido. Victoria no había sobrevivido a ese primer impacto, y Ana sabía por qué. Luis le había entregado el único equipo de salvamento, pero la chica no había resistido las heridas del impacto final, y, en la secuencia de los acontecimientos, la pesadilla se había vuelto aún más sombría. El matrimonio forzado con Luis, la noche de bodas que se transformó en tortura en el sótano, el bate de béisbol, el brutal aborto del bebé, todo volvía, con una claridad aterradora.
su odio, la acusación de que ella había usado el embarazo para engañarlo, para causar la muerte de Victoria. El dolor físico y emocional se mezclaban de nuevo, como si ella estuviera reviviendo cada segundo de aquel infierno. Sentía el peso de las 999 cabezadas en la tumba de Victoria, los embarazos forzados y los abortos que la castigaban sin piedad. El recuerdo del suicidio, de ese punto final impuesto por su propia mano para escapar de la tortura infinita, fue lo que la hizo despertar de verdad. Estaba allí, en el presente, en el mismo avión, con las mismas personas, la misma situación de catástrofe inminente, pero con un arma que no tenía antes: el conocimiento. El renacimiento no era una bendición vacía, era una pesada carga de recuerdos que la impulsaban a actuar diferente. Ya no sería la Ana de la vida pasada, la víctima. Esa tortura, esa degradación, no la viviría de nuevo. La decisión fue tomada allí, en ese microsegundo en que el pánico comenzaba a apoderarse de la cabina. Luis quería que ella desapareciera de su vida. Pues bien, ella haría exactamente eso. A Ana ya no le importaba lo que él pensara o sintiera. Su enfoque ahora era su propia supervivencia, su paz, su libertad. El escenario se repetía, dolorosamente idéntico. El aviso de caída, la agitación de los pasajeros, el pánico que escalaba. Y entonces, Luis, con la misma expresión de devoción ciega, entregó el único equipo de salvamento a Victoria. El corazón de Ana se apretó, pero no por el dolor del abandono como la primera vez. Era un dolor diferente, uno que mezclaba la tristeza del pasado con la determinación del presente. No discutió, no imploró, no protestó. Ya no había lágrimas que derramar por ese hombre. Ana solo observó, con una extraña aceptación, su muerte inminente como la única ruta de escape de Luis. Cuando Simon, el copiloto, en un acto de pura compasión, intentó darle su propio equipo de salvamento, ella lo impidió con un gesto firme, un no silencioso, pero cargado de significado. En los últimos segundos antes del impacto, mirando a Luis, susurró las palabras que nunca pudo decir antes, las palabras que sellaban su destino y el de él. Ya no te quiero, ni a este hijo. Era una liberación en medio del caos, una despedida final. El impacto fue devastador, un borrón de dolor y oscuridad. El océano la engulló, y por un instante, Ana pensó que era el fin, pero la vida, o el destino, tenía otros planes para ella. Sobrevivió, sí, pero a un costo altísimo. Cuando despertó, o lo que quedó de ella despertó, la realidad se impuso con brutalidad. 10 costillas fracturadas, los tímpanos severamente dañados, el cráneo partido, los pulmones perforados. Cada movimiento era una tortura inimaginable, cada respiración un desafío. Y lo más doloroso, lo que desgarró su corazón más que cualquier herida física, fue la constatación de la pérdida del bebé, ese pequeño ser, inocente, que ella había protegido con todas sus fuerzas. Se había ido. El dolor de la pérdida, sumado a la certeza de que jamás podría bailar de nuevo, o caminar sin dificultades, era un peso abrumador. Su cuerpo era un mapa de cicatrices, un recordatorio constante de todo lo que había soportado. La vida en rehabilitación era un calvario diario. Cada paso, cada fisioterapia, cada esfuerzo por recuperar un mínimo de autonomía era un recordatorio de lo que Luis había hecho, pero al mismo tiempo era una forma de redención para ella, un acto de amor propio que no tuvo en la vida pasada. Mientras Ana luchaba por reponerse, el mundo exterior comenzaba a desmoronarse para Luis. Él, que había construido una imagen impecable, veía todo derrumbarse a su alrededor. El funeral del bebé fue el escenario de la revelación. Ana, a pesar de los dolores y las cicatrices visibles en su abdomen, enfrentó a Luis, mostrándole la verdad detrás del aborto y de sus heridas. Ya no eran acusaciones vacías, sino la prueba viviente de su crueldad. Y entonces, una avalancha de verdades que Victoria había escondido salió a la luz. Los amigos de la escuela de Ana, la propia madre de Luis, todos se unieron para desenmascarar la farsa. Victoria no era la víctima inocente que Luis idolatraba. Ella era la manipuladora, la que forjó el incidente del acoso, la que contrató matones para atacar a Ana en el pasado. El shock era visible en el rostro de Luis, la incredulidad luchando contra la evidencia. La madre de Luis, destrozada por la culpa y el peso de sus propias elecciones,
confesó su parte en la tragedia de la vida pasada. Fue ella quien drogó a Luis, en la creencia equivocada de que su amor por Ana aún existía y que el matrimonio forzado sería el camino para que estuvieran juntos. La revelación golpeó a Luis como un rayo, deshaciendo la última imagen de perfección que él mantenía. Y para completar el desmoronamiento de su realidad, la verdad sobre Victoria también salió a la luz. El bebé que ella llevaba no era de él, sino de un antiguo amor de su ciudad natal. Victoria, la mujer a quien puso por encima de todo, a quien salvó de la muerte, había mentido y manipulado cada paso de esa relación. La cirugía de virginidad, las historias inventadas, todo se deshizo en una nube de engaño. El mundo de Luis, que antes era inquebrantable, se desmoronó en cuestión de horas. La caída comenzó con la humillante destitución de la aerolínea. La caja negra del avión, la misma que registró el caos del impacto, reveló lo que él tanto intentó esconder. El accidente fue causado por su negligencia, por haber bloqueado el panel de control y haber fallado en la revisión del equipo de emergencia. La imagen de héroe que intentó construir se derrumbó ante todos. Y entonces, el video. Ese video de él entregando el kit de supervivencia a Victoria se extendió como fuego, destruyendo no solo su reputación, sino también la de ella. La gente vio la crueldad, la elección horrenda, y no perdonó. El desprecio público era palpable, un castigo social que superaba cualquier condena judicial. Luis, antes intocable, se convirtió en un paria, un símbolo de egoísmo y traición. Ya no era el capitán, el hombre de éxito, sino un fantasma de lo que un día fue. Fue entonces cuando algo extraño y aterrador comenzó a sucederle a Luis. En medio del caos de su vida arruinada, fragmentos de recuerdos de la vida pasada comenzaron a invadir su mente, como flashes de una película de terror. Al principio, eran solo destellos, sensaciones difusas de un dolor profundo y una crueldad que él no lograba identificar como suya, pero que lo acechaba incesantemente. El remordimiento, antes una palabra distante, comenzó a instalarse en su pecho, pesado y sofocante, como un ancla que lo arrastraba al fondo de un abismo. La culpa se volvía una carga insoportable, corroyendo su cordura cada día que pasaba. Intentaba acercarse a Ana, desesperado, con los ojos rojos y la voz quebrada, implorando perdón, suplicando por una reconciliación que, para él, parecía la única salida de ese tormento. Pero no era el perdón lo que ella quería, no más. Lo que ella anhelaba, lo que ella buscaba con cada fibra de su ser, era la paz, la ausencia de ese terror que él representaba. Ella veía en sus ojos un atisbo de lo que él había hecho en una vida anterior, una crueldad tan visceral que la náusea subía a la garganta, impidiendo cualquier resquicio de compasión. Su arrepentimiento, por muy real que pudiera parecer en ese momento, no borraba las cicatrices profundas de su alma, ni curaba las heridas abiertas en su cuerpo y en su mente. Luis, en su desesperación creciente y con la mente cada vez más distorsionada por las memorias que lo asaltaban, cruzó una línea sin retorno, sumergiéndose en una oscuridad aún más profunda. Su mente, ya fragilizada por la pérdida de su reputación, por la humillación pública y por las memorias intrusivas de una vida que no lograba comprender completamente, no soportó la presión. Lo que siguió fue una explosión de violencia inimaginable, un acto de venganza distorsionada que conmocionó a todos los que seguían su saga. Casó a Victoria, la mujer que había salvado e idolatrado, y también a su primer amor, torturándolos hasta la muerte. La crueldad de sus actos era un espejo horripilante de la que había infligido a Ana en su vida pasada, pero potenciada por la locura que lo consumía. El mundo observó, horrorizado, cómo Luis era diagnosticado con esquizofrenia y un trastorno maníaco violento, condiciones que explicaban, pero no justificaban, la barbarie de sus acciones. La condena era inevitable, un reflejo sombrío de su propia ruina. El resto de su vida sería pasado en un hospital psiquiátrico, una celda sin barrotes, pero igualmente aprisionante, donde enfrentaría los fantasmas de sus propias elecciones. En el ambiente estéril y frío del hospital psiquiátrico, en medio de la densa niebla de su esquizofrenia y la mente perturbada que lo aislaba del mundo, Luis tuvo un momento de lucidez aterradoramente nítido. Era como si una grieta se abriera en su mente enferma, permitiendo que la realidad de la vida pasada se conectara con la actual. Pidió ver a Ana, y la confesión que le hizo fue otro golpe en su corazón ya marcado.
una pieza final y macabra del rompecabezas de sus vidas entrelazadas por el destino. Con una voz temblorosa, pero cargada de un dolor genuino, reveló que, en su vida pasada, él se había quitado la vida 3 días después de la muerte de ella. El dolor insoportable de la pérdida de Victoria, la mujer a quien amaba obsesivamente, sumado a la locura que lo consumía y a la culpa que lo corroía, lo había llevado al mismo fin trágico que Ana había tenido, pero por razones terriblemente diferentes. Era un ciclo de dolor y muerte que parecía no tener fin, una maldición que los perseguía a través de las encarnaciones, un destino sellado por sus elecciones y obsesiones. Y en la vida actual, Luis siguió, de forma perturbadora, el mismo camino de autodestrucción. Incluso bajo la vigilancia constante del hospital psiquiátrico, encontró una forma de escapar, de dar un punto final a su propia existencia, de silenciar las voces y las memorias que lo atormentaban. Una bolsa de plástico, escondida meticulosamente, un último acto de desesperación y cobardía, selló su destino final. Se suicidó. La noticia de la muerte de Luis no trajo alivio inmediato a Ana, no como ella quizás hubiera imaginado que traería. En cambio, sintió una extraña, casi melancólica, sensación de finalidad. Era como si, con su partida, el último vínculo con la vida pasada se rompiera, la última cadena que la ataba a ese infierno de dolor y trauma. El peso de todo lo que él representaba, el terror que había infligido, el control que ejercía sobre su vida, finalmente se disipaba, dejando atrás un vacío que, por mucho que doliera, era también el presagio de una liberación. Para Ana, el viaje de curación apenas comenzaba, y ella se convirtió en la prioridad máxima de su existencia. No era un camino fácil, era solitario, doloroso, lleno de desafíos físicos y emocionales, pero absolutamente esencial para su supervivencia y su cordura. Cada paso en la rehabilitación, cada sesión de fisioterapia, cada esfuerzo por recuperar un mínimo de autonomía en su cuerpo era una pequeña victoria, un recordatorio de su propia resiliencia. Poco a poco, con una determinación inquebrantable, fue recuperando la capacidad de andar, de moverse, de sentir el suelo bajo sus pies de nuevo. Y entonces, para sorpresa y alegría de todos los que la acompañaban y la apoyaban, un milagro sucedió. Comenzó a bailar de nuevo. Cada movimiento era un desafío, un esfuerzo inmenso, pero también una celebración de la vida, de la superación, de la reconquista de sí misma. Se distanció del mundo exterior, de los chismes, de los juicios, centrándose exclusivamente en sí misma, en reconstruir no solo el cuerpo físico, sino también el alma destrozada, fragmento por fragmento. Aquel botón de cristal que Ana le había dado a Luis cuando eran solo adolescentes de 16 años, un regalo inocente y cargado de un significado que ninguno de ellos podría prever en ese momento, simbolizaba una única oportunidad de perdón. Era una promesa tácita de que, sin importar lo que sucediera, habría una oportunidad para empezar de nuevo, para perdonar. Pero al final de todo, en el culmen de su locura y desesperación, en un acto que selló su propio destino y el fin de cualquier posibilidad de redención, Luis rompió el botón. El sonido del cristal partiéndose, aunque un eco distante en la mente de Ana, fue un sonido claro y definitivo. Era el sonido de la ruptura final, del punto sin retorno, de la aniquilación de cualquier hilo de esperanza. El perdón, que quizás un día pudo haber sido una opción, un camino para la liberación mutua, ahora era una imposibilidad, una puerta que se cerró para siempre, sellando un destino de separación irrevocable. La historia de Ana, marcada por tanto dolor y renacimiento, encontró su desenlace no en un tribunal o en un hospital, sino en el aire, en el avión, el mismo escenario que había sido testigo de su mayor trauma. Pero esta vez, no era un vuelo de terror, de pánico y abandono. Era un vuelo de esperanza, de renovación. Simon, el copiloto que, en un acto de pura humanidad, intentó salvarla en esa vida pasada, estaba al mando, un símbolo de gentileza y protección. Mirando por la ventana, el vasto océano que antes representaba el fin, el abismo, ahora era un horizonte de posibilidades infinitas, una invitación a lo nuevo. Sintió, con una claridad que calentaba su alma, que la tormenta, finalmente, había pasado. La paz que tanto buscó, la libertad que tanto soñó en ambas vidas, estaban allí, a su alcance,
respirando con ella. La vida le dio una segunda oportunidad, un regalo raro y doloroso, y ella lo agarró con todas sus fuerzas, transformando el dolor punzante en fuerza inquebrantable, el sufrimiento indecible en superación. Era el fin definitivo de un ciclo de tormento y el inicio de un nuevo viaje, ahora sí, lleno de significado, de autocuidado y de una serenidad recién descubierta. A pesar de la liberación, el camino de Ana aún era largo. Las marcas físicas eran un recordatorio constante de lo que había pasado, pero las cicatrices emocionales eran las más difíciles de curar. Durante mucho tiempo, la imagen de Luis, de Victoria, del avión cayendo, acechaba sus sueños, transformando las noches en un campo de batalla. Necesitó terapia, mucho apoyo, un alejamiento casi total del mundo para reconectarse consigo misma. La idea de confiar en alguien de nuevo parecía imposible, una herida abierta que no cicatrizaba. Cada toque, cada palabra de cariño, por muy bien intencionada que fuera, despertaba una alerta en su interior. Ese miedo a ser herida de nuevo, a ser abandonada, era un monstruo que tenía que enfrentar todos los días, a cada despertar. Ana, sin embargo, tenía una fuerza que ni ella sabía que poseía. Canalizó toda su energía hacia la rehabilitación, no solo física, sino mental. Cada sesión de fisioterapia era una batalla ganada, cada paso un desafío superado. Se entregó al baile de nuevo, no como una actuación, sino como una terapia, una forma de expresión para las emociones que no cabían en palabras. La música se convirtió en su refugio, y los movimientos, aunque limitados al principio, eran una celebración de su resiliencia. Las cicatrices en su cuerpo, antes motivo de vergüenza y dolor, comenzaron a ser vistas como medallas de su coraje, marcas de una historia de superación que pocos se atreverían a contar. La memoria vívida de la crueldad de Luis, de la indiferencia en el avión, de los años de tortura postmatrimonio, de la pérdida del bebé, era un fantasma que la perseguía. La aceptación de la muerte de su hijo, aunque dolorosa, fue un paso esencial para que ella pudiera seguir adelante. Era un luto diferente, un luto por algo que no se concretó, por una vida que le fue arrebatada de forma brutal. Se permitió sentir la tristeza, la ira, el dolor, sin intentar huir o anestesiar los sentimientos. Esa confrontación con sus propias emociones, por dolorosa que fuera, era parte fundamental del proceso de curación, una inmersión profunda en sí misma para emerger más fuerte. Mientras Ana se recuperaba, el mundo de Luis seguía desmoronándose en un ciclo de locura y autocastigo. Las memorias fragmentadas de la vida pasada lo corroían, mezclándose con la brutal realidad de su caída. Intentó, de forma patética, aferrarse a cualquier hilo de esperanza, buscando la redención a través del perdón de Ana. Pero el perdón, para ella, no significaba borrar el pasado, sino aceptar que existió y que las consecuencias eran irreversibles. Su intento de reconciliarse, de lograr que ella lo perdonara, era visto por Ana no como un acto de amor, sino como otro intento de control, de manipulación, de forzarla a un papel que ella se negaba a desempeñar de nuevo. La muerte de Luis, por trágica que haya sido, selló definitivamente la liberación de Ana. Cuando la noticia llegó, una ola de aire frío recorrió su cuerpo, pero ya no era el frío del miedo, sino el frío de la certeza de un fin. Era el último capítulo de una historia de terror que la había aprisionado por 2 vidas. El botón de cristal, roto, simbolizaba no solo el fin de la oportunidad de perdón para Luis, sino la liberación de Ana de la necesidad de perdonar. Ya no era rehén de la culpa o de la expectativa de una reconciliación. Estaba libre, finalmente, para seguir su propio camino, sin el peso de ese pasado sombrío. La vida actual de Ana, aunque marcada por pérdidas y cicatrices, se convirtió en un testimonio de resiliencia y fuerza. Se reinventó, encontrando propósito en ayudar a otras personas que habían pasado por traumas similares. Su historia, compartida con cautela y sinceridad, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos en el foro. Hablaba de la importancia de priorizarse, de alejarse de relaciones tóxicas, de buscar la curación incluso cuando parecía imposible. Las dificultades, los dolores, los desafíos se transformaron en lecciones, en combustible para una vida auténtica y plena. Y entonces, el último vuelo. No era un Boeing 747, sino un pequeño avión privado, pilotado por Simon,
quien se había convertido en un amigo leal y un confidente discreto. El sol entraba por la ventana, calentando su rostro. Ana sintió la brisa suave y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera brotó en sus labios. Ya no había fantasmas, ni el peso del pasado. La tormenta realmente había pasado. Era la paz que tanto merecía, una paz conquistada con sangre, sudor y lágrimas, pero que ahora la envolvía en un cálido abrazo. Estaba finalmente libre, volando hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza, donde ella era la única protagonista de su propia historia. Aunque la paz comenzaba a instalarse en la vida de Ana, el proceso de curación no era lineal, ni mucho menos. Había días en que el peso del pasado volvía con una fuerza abrumadora, como olas gigantes que amenazaban con arrastrarla de vuelta al fondo. Los desencadenantes eran innumerables e inesperados. Un olor, una canción, un rostro parecido al de Luis entre la multitud. En esas horas, el cuerpo reaccionaba incluso antes de que la mente pudiera procesar, con taquicardia, sudores fríos y una sensación de asfixia. Era como revivir el trauma en cámara lenta, y ella necesitaba toda su fuerza y el apoyo de su terapeuta para anclarse en el presente, para recordar que aquello era solo un recuerdo, no una realidad que se repetía. Aprendió a respirar hondo, a usar técnicas de enraizamiento, a convencerse de que ahora estaba segura. La decisión de compartir su historia, aunque en un foro en línea, no fue fácil. Era un paso gigantesco, una exposición de sus heridas más profundas. Pero sintió que lo necesitaba, no solo para ella, como parte de su proceso de validación y de voz, sino también para quizás ayudar a otras personas que se sentían solas en sus propias batallas. Cada palabra escrita era un acto de coraje, una forma de transformar el dolor en propósito. Se sorprendió con la cantidad de mensajes de apoyo, de identificación, de otras mujeres que compartían sus propias historias de superación. Esa comunidad virtual se convirtió en un puerto seguro, un lugar donde se sentía comprendida, donde no había juicio, solo empatía y solidaridad. Uno de los mayores desafíos fue reconstruir la confianza, no solo en los demás, sino en sí misma. El abuso de Luis había dejado una profunda huella en su autoestima, haciéndola cuestionar su propio valor y su capacidad de tomar decisiones. La culpa, aunque injusta, se infiltraba, susurrando que ella de alguna manera había permitido aquello, que ella era responsable. Pasaron años para desconstruir esas creencias limitantes, para verse como la superviviente que era, y no como la víctima. Aprendió a escuchar su intuición, a establecer límites claros, a entender que amarse a sí misma era el primer paso para cualquier relación saludable. Era un viaje de autodescubrimiento, de redescubrimiento de su propio poder. El baile, que le había sido arrebatado brutalmente, regresó no solo como una forma de rehabilitación física, sino como una expresión de su alma. Cada movimiento era una oda a la libertad, un desafío a la gravedad, una forma de mostrar al mundo que, a pesar de las cicatrices, estaba entera, quizás incluso más fuerte. El dolor en las articulaciones, la limitación de los movimientos, todo eso pasó a ser secundario. Lo que importaba era la emoción, la conexión con la música, la sensación de que, incluso con un cuerpo diferente, todavía podía expresar la belleza y la resiliencia de su espíritu. El baile era su meditación, su santuario, el lugar donde podía ser ella misma, sin filtros, sin miedos. Hubo momentos de ira, una ira pura e intensa por todo lo que Luis había hecho, por todo lo que ella había perdido. Era una ira necesaria, una fase del duelo que no podía ser ignorada. Se permitió sentir esa ira, sin culpa, sin juicio, entendiendo que era una emoción humana y válida ante tanta injusticia, pero también aprendió a no dejarse consumir por ella. La ira era un fuego que podía quemar, pero también iluminar el camino hacia la liberación. La usó como combustible para su recuperación, para su búsqueda de justicia y de una vida plena, pero no dejó que se transformara en un veneno que la consumiría por dentro. Cada día, Ana se distanciaba más del ciclo de dolor que Luis representaba. Su muerte, por mucho que no fuera un deseo consciente, trajo una claridad innegable a su vida. Era el fin definitivo de una era de oscuridad. El botón de cristal, roto, era la prueba física de que no había más posibilidad de retorno, de que los puentes habían sido quemados para siempre.
Y esa certeza trajo un tipo de paz que ella nunca había experimentado antes. La paz de saber que estaba libre, de que nadie más podría controlar su vida, de que el control estaba finalmente en sus propias manos. El vuelo final con Simon, el cielo azul, el sol en el rostro, todo eso era la representación física de su viaje. No era solo un avión en el aire, era su alma volando libre, sin las ataduras del pasado. La brisa que tocaba su rostro era el soplo de una nueva vida, llena de posibilidades. La tormenta realmente había pasado, y lo que quedaba era la serenidad, la gratitud y la esperanza. Ana, que un día fue una víctima indefensa, se convirtió en la personificación de la superación, la prueba viviente de que, incluso después de la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra un camino para brillar, y esa luz era suya, conquistada con cada cicatriz, cada lágrima, cada paso en su viaje de curación. La verdadera superación de Ana no residía solo en su recuperación física o en la revelación de las mentiras de Luis y Victoria. Estaba en la capacidad de reconstruirse, de encontrar un nuevo significado para su existencia, sin que el pasado la definiera. Aprendió a perdonarse a sí misma por no haber visto las señales, por haberse permitido ser tan vulnerable. Ese perdón, el autoperdón, fue la clave para desatar las cadenas que la ataban internamente. Entendió que no era culpable, que no había nada que pudiera haber hecho para evitar la crueldad del otro. Era una aceptación profunda de su propia humanidad, de sus fallas y de su infinita capacidad de levantarse, de florecer incluso después de la estación más árida. Con el tiempo, la sombra de Luis y de la vida pasada se volvió cada vez más tenue, casi un eco distante. Ana vivió, de hecho, la segunda oportunidad que el destino le ofreció, no como un castigo, sino como una oportunidad de redención personal. No se convirtió en una persona amargada o endurecida, sino en una mujer más fuerte, más empática, con una profunda comprensión de la complejidad humana. Su historia, contada con la simplicidad y la emoción que se esperaba de un relato tan íntimo en un foro, se convirtió en un faro para muchos, mostrando que es posible encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros, y que la verdadera victoria está en levantarse, sin importar cuántas veces la vida intente derribarte. Hoy, cuando Ana mira hacia atrás, todavía intenta entender cómo logró pasar por todo aquello. La imagen de ese día en el avión, de la cruel elección de Luis, de las torturas, todo permanece vívido, pero ya no la domina. Es una parte de ella, una cicatriz que cuenta una historia de supervivencia extraordinaria. Encontró su paz, su libertad, y lo más importante, se reencontró a sí misma. El botón de cristal partido simboliza no solo el fin de una relación, sino el inicio de una nueva vida, donde ella es la protagonista, la arquitecta de su propio destino, libre para volar hacia un futuro que es solo suyo. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con alguien especial. En Emociones del Corazón, cada historia es un latido más. Hasta la próxima.